Cerca del pueblo de San Julián, Jalisco, existe un cerro con el nombre de el Cerro de Tolimán, donde un niño de la etnia de los huicholes de 10 años se encontró con 7 monedas de oro subiendo al cerro al querer ir a ver al Cristo Rey. Aquí la historia. Era el año de 1999, recién había llegado una gran familia de huicholes procedentes de Zacatecas. Un empresario los había contratado como tejedores para realizar manteles, tapetes y diferentes productos para su venta en el mercado. Este niño huichol se llama Illari, en idioma huichol, que significa corazón. Con tan solo 10 años ya sabe tejer, cantar y tocar el violín, pues toda su familia son excelentes músicos. Esta historia nos la manda Gerardo Buendía, quien también trabajaba en la manufactura de artesanías en la misma empresa. Y era muy amigo de toda la familia, quien describe cómo toda esa comunidad están muy unidos y siempre ayudándose entre ellos, pues todavía existe mucha discriminación. Esta etnia viven orgullosos de lo que son y conservan sus dioses, espiritualidad muy marcada y vestuario y sus respectivas tradiciones. Pero los padres de Illari por alguna razón también veneran a Cristo y desde pequeño le enseñaron a seguirlo. Illari, un niño muy inquieto e inteligente, desde que llegó al pueblo lo primero que observó fue ese cerro de Tolimán, con el Cristo Rey en todo lo alto, y le dijo a sus padres que cuándo lo llevarían a subir ese cerro y ver el Cristo Rey. Pero como ellos siempre estaban trabajando incansablemente, ya habían pasado 5 meses, y al ver que no les alcanzaba el dinero, pues como siempre los patrones se quedan con la mayor parte y el sueldo era muy raquítico, le dice el padre de Illari un día que la próxima semana, porque estaba doblando turno para ganar un poco más y no tenía mucho tiempo de llevarlo de paseo a ese cerro de Tolimán. Lo que Illari se molestó, pero como tenía muy buena educación, no le contestó a su padre. Pero un día decidió salir e irse él solo a ese cerro con tan solo 10 años. Según él ya sabía cómo hablar con la gente y además con su gran carisma le ayudó a comunicarse. Donde ese día decidió sacar debajo de su cama un pequeño morralito con sus monedas que ahorraba y que le daba su papá. Espera que sus padres se vayan a trabajar muy temprano sin que nadie lo viera, logra salir de la casa y se dirige caminando a la orilla de la carretera y le pregunta a una señora que iba pasando cuál era el camión que llevaba al cerro del Cristo Rey. Illari pega una carrera y logra subir al camión y gustoso saca de su morral sus monedas y le paga al chofer. Sin duda, era su primera gran aventura. Observa cómo todos se bajan justo enfrente del cerro y él hace lo mismo. Todos lo voltean a ver, pues vestía su atuendo tradicional huichol. Y él lo único que hace es seguir a la manada, que muchos iban a ese cerro, pues era un sábado de gloria. Y en este cerro generalmente los fines de semana circula mucha gente para ir a venerar el Cristo Rey, y más en un sábado de gloria. Toda la gente se adelanta por el estrecho camino, pero Illari se entretiene casi por todos lados, contemplando la naturaleza, viendo los pájaros, los matorrales, insectos y madrigueras de animales. Es en ese momento cuando observa una entrada cerca y con muchas ramas y palos con grandes rocas a su alrededor. Y justo pasa un señor subiendo con un burro y le pregunta: «Señor, ¿por qué está cerrada esa entrada?». Y el señor le responde: «Está prohibido, niño. Esa es la entrada a una cueva muy antigua. No te vayas a querer brincar y meter porque te puede salir un animal, ¿eh?». No le hubiera dicho eso el señor, pues activó los instintos de curiosidad de un niño de 10 años. Nada más que el señor se aleja e Illari comienza a subir y brincar esa cerca. Ya una vez estando del otro lado, observa que es imposible pasar. Busca por todos lados cómo meterse a esa cueva
y es cuando al tropezar con una gran piedra se cae y con sus manos se alcanza a sujetar de unos arbustos que estaban colgando. Pero su morral también se le cae al suelo, y al recogerlo vio cómo en ese justo lugar estaba brillando algo como amarillo. El sol le daba justo enfrente. Con gran esmero y curiosidad, comienza a quitar con sus dos manos la maleza, y es cuando ve que están pegadas en fila, una tras otra, lo que fueran monedas amarillas. Su edad no le alcanzaba para dimensionar lo que había descubierto, pero aún así las guardó, pues sabía que eran monedas, pero nunca se imaginó qué tipo de monedas, pues él no sabía lo que era el oro, y su valor, pues mucho menos. Se sale de ese lugar todo raspado y por fin logra subir hasta la punta del cerro a ver el Cristo Rey y la hermosa vista panorámica. De alguna manera, él olvidó que había encontrado esas monedas, pues su mente estaba concentrada en la expedición y aventura de conocer el Cristo Rey, pues por fin ya en casa y sus padres preocupados por tan feliz aventura para él, lo cuestionan y le aplican un pequeño castigo, y no fue hasta el siguiente día, que fue un domingo, que se acordó que había encontrado unas monedas amarillas allá en el cerro y se las enseñó a su padre, todavía pegadas una tras otras y con tierra. Le dice: «Mira, papá, lo que me encontré». Su papá se quedó asombrado, pues nunca había visto esas monedas amarillas, pero inmediatamente pensó en lo que podrían ser. Él las tomó y separó una por una cuidadosamente, y asombrado se da cuenta que eran monedas de oro por el tipo de acuñación, que fueron de los primeros centenarios de oro de 1921. Tampoco él conocía ni sabía nada de eso, pero el papá sabía perfectamente lo que era el oro, y había oído hablar de este y el concepto de centenarios y las monedas, pues decía 50 pesos oro puro. Este hallazgo ayudó a esa comunidad que viven en familia, que eran en ese entonces 25 miembros, entre todos, a que se independizaran y formaran entre ellos una gran pequeña empresa de artesanías. Y por supuesto, a Iyari le darían una excelente educación, pues al ir creciendo quiso saber el por qué había encontrado ese tesoro en aquel cerro de Talimán, cual aprendió él y su padre la siguiente historia, de una posible coincidencia de la procedencia de esas monedas. En la época de la Guerra Cristera, en el municipio de San Julián, Jalisco, lugar reconocido por muchos coterráneos como la cuna de la cristiada, se cuenta la leyenda que cuando los encargados del levantamiento en armas se enteraron por los habitantes de los pueblos vecinos como San Diego de Alejandría, quienes le informaron que los federales se acercaban y que se llegaba la hora de esta guerra, comunicaron a todos los ciudadanos del pueblo que debían estar preparados para recibirla y que en esta guerra podían perderse muchas vidas al ser invadidos en sus hogares, además de ser despojados de sus pertenencias. Todos los ciudadanos que tenían dinero, asustados, enterraron su oro en las paredes de su casa, hicieron hoyos en ellas y lo escondieron, ya que consideraban que si entraban los federales no buscarían dentro de las paredes. Resulta que un señor poco conocido estaba solo, sin familia, y vivía a las afueras del pueblo, cerca del cerro del Tolimán. El hombre era muy rico, no quería que el gobierno federal encontrara la cantidad de oro que tenía, así que se le ocurrió llevarlo a unas cuevas cerca del cerro, donde sabía que sería muy difícil encontrarlo. Solo tenía un conocido, era un vecino de edad avanzada y muy pobre, a quien le contó sobre lo que había hecho con su riqueza y dónde la había llevado. El señor le dijo que si llegaba a morir en la guerra, el viejo podía ir a buscar el oro y quedárselo todo para él, pero tendría que ser un secreto, no debía contarle a nadie más, esa era la única condición, y además, para podérselo llevar de las cuevas, tendría que ser todo el oro o nada. Durante la guerra, ambos señores murieron y el secreto del oro enterrado se fue junto con ellos.
Han pasado varios años desde lo ocurrido aquel día y se dice que hasta la fecha los habitantes que viven cerca de Tolimán cada noche siguen escuchando ruidos extraños de choques de cadenas cerca de las cuevas, y que cada habitante de San Julián que sube al cerro para rezarle al Cristo Rey del Tolimán pasa por las cuevas, pero la entrada está sellada por varias plantas y grandes rocas. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. Y te recuerdo que puedes enviarnos tus historias de tesoros encontrados al correo de produccionesdelcarmen@gmail.com. Hasta pronto.